Bienvenidos a Coffee Shop. Hoy tenemos una persona invitada súper especial, un doctor en terapia familiar entrenado en el área de EMR y se llama Alfonso Velandia. Bienvenido. Gracias, Stephanie, un placer estar aquí y compartir con todos ustedes esta charla amena y que esperamos que sea de edificación, información para todos los que nos están viendo y nos escuchan en este momento. Gracias por invitarme. Qué bueno que estés aquí. Mira, para entrar así en cuestión en lo que vamos a hacer, ya que eres terapeuta y también eres entrenado en EMDR, eres certificado en EMDR, explícanos qué es un poquito sobre, EMDR, ¿qué es eso? Eso suena como, no sé, cosas del espacio, cosas raras. Bueno, EMDR es un abordaje psicoterapéutico para tratamiento de recuerdos traumáticos, recuerdos dolorosos. Todos nosotros desde el vientre, pudiéramos decir, traemos información que es adversa a nuestra vida y vamos creciendo con esa información y esas memorias traumáticas pues van afectando nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, las relaciones, el desempeño, hasta que llega un momento dado en que podemos colapsar por algún tipo de detonante, alguna situación difícil de la vida. Y la terapia EMDR es una terapia muy poderosa que va directamente al sistema nervioso, es corta en comparación con otras terapias y en lo personal me fascina trabajar con ella por los resultados tan poderosos que hemos visto en estos procesos terapéuticos. Definitivamente yo también he tenido la posibilidad de ser entrenada en esa área y yo puedo decir que es un área muy interesante. Siempre uno se encuentra con unos casos bien fuertes, pero al final tú ves cómo la persona sale a flote de una forma natural. Puede venir tomando medicinas, puede venir súper medicado, con muchas medicinas. Por ejemplo, yo tengo un paciente, él es joven, que estaba teniendo unas crisis psicópatas, donde estaba viendo monstruos y estaba teniendo desbalances emocionales y así duró como por 6 meses, dejó de dormir y cuando él llega al hospital lo internan inmediatamente y lo medican porque el caso estaba demasiado fuerte. Y yo me acuerdo que cuando él viene desesperado porque él no quiere sentirse de esa forma, él quiere sentirse más estable, quiere sentirse que está otra vez en control de su vida, él no quiere sentirse adormecido, porque eso era lo que él me decía, la medicina me hace adormecer. Y yo lo veía como que wow, él es un candidato espectacular para esto y ver el proceso desde que empezamos EMDR hasta el día de hoy ha sido fenomenal. Sí, los resultados son muy rápidos, pues depende también de la biografía de la persona, de las dianas o blancos que nosotros llamamos sí. en EMDR, depende también de los recursos internos, externos que tenga la persona como red de apoyo, recursos psicológicos de afrontamiento, pero en términos generales la respuesta es muy rápida. A veces uno se queda como sorprendido y el mismo consultante o paciente también se pregunta si es que eso es algo como mágico. Sí, porque es algo que ellos no esperan. Exactamente, sí. Entran sufriendo, entran dolidos y salen con un aliento, como con una esperanza, como con un norte. Y eso es lo que me encanta de esa terapia MDR. Sí, definitivamente cuando uno vive experiencias adversas de vida o experiencias traumáticas, lo que sucede es que el impacto del evento supera la capacidad de procesamiento de la información que tiene el cerebro. Entonces el cerebro se las arregla para que uno siga viviendo, siga avanzando, y lo que hace es que codifica esa información de manera maladaptativa o desadaptativa, la encapsula y queda muy susceptible de ser detonable en cualquier momento. Digo que el cerebro es tan inteligente que es bruto. Porque en serio, lo hace de un modo para ayudarnos, pero al mismo tiempo nos está creando un problema aún más grande. Es que se convierten en cosas que se nos salen a veces de control. Sí, es así.
definitivamente pues el cerebro se nos dio para sobrevivir. Ujú. Por eso trabajamos, estudiamos, nos capacitamos, porque la idea es sobrevivir, procrear y que lo engendrado también viva. Correcto. Y ahí viene entonces el valor que tienen nuestros hijos, trabajamos para que ellos progresen, se desarrollen y crezcan. Entonces, ¿qué hace el cerebro? El cerebro simplemente nos protege de no estancarnos completamente y se vale de esos mecanismos de desadaptación para guardar la información. Pero como decíamos hace un ratito, eso llega un momento dado en que por algún estímulo bien fuerte que se parezca al evento que causó el problema inicial, pues se va a disparar y entonces vamos a estar propensos a ser irritables, a tener problemas con la pareja, con la familia, con los compañeros, en fin. Hay que sanar, definitivamente hay que sanar. Sí, eso es cierto. Si no lo sanamos, si nosotros no sanamos esos traumas. Hagamos un paréntesis. Vamos a explicar qué es un trauma, porque todo el mundo piensa, no, el trauma de, no sé, de una violación, o el trauma de casi me ahogo, ese es trauma, pero ¿por qué no le explicamos un poquito sobre qué es verdaderamente un trauma? Bueno, yo utilizo con los consultantes, con los pacientes, una analogía. Dale. Y es la analogía del río crecido. Entonces, obviamente yo rayo en las hojas y empiezo a trabajar lo que llamamos la alianza terapéutica, que es indispensable para que los pacientes tengan confianza y se sientan tranquilos y así puedan hablar. Entonces les digo, mire, el cerebro trabaja como este río. Este río en un momento dado por una lluvia tempestuosa se va a crecer, se va a desbordar, se va a salir del cauce y va a perder su forma. Pero luego va a regresar nuevamente al cauce y vamos a descubrir que quedaron lagunas. Decimos coloquialmente charcos. Y esas lagunas tienen un contenido que queda represado y comienza entonces a producir animales, malos olores. Lo mismo pasa con el cerebro. El cerebro, cuando recibe un impacto de una información tan dolorosa, tan impactante, tan traumática, entonces el proceso de llevar la información a trabajarla, a adaptarla, a integrarla, colapsa completamente y quedan como las lagunas. Esas lagunas es lo que llamamos trauma. Pueden ser traumas con T mayúscula, que son traumas muy impactantes, o traumas con T minúscula, que son muchos eventos que van pasando en la vida y se van volviendo lo que llamamos trauma complejo. Por ejemplo, el que le digan a uno que no sirve para nada. Esa es una frase limitante, porque se vuelve una creencia. Si a mí una persona me dice que no sirvo para nada y me lo dice una figura de autoridad, como es mi papá, o es mi mamá, o es un profesor al que yo respeto tanto, pues esa creencia se va a instalar y me va a inhabilitar, porque voy a seguir creyendo que no sirvo para nada. Entonces, y se convierte en un trauma eventualmente. Se convierte en un trauma eventualmente. De eso trabajamos mucho. Total. Mucho. Hay creencias que definitivamente bloquean a la persona, la hacen infeliz y no puede trabajar con sus relaciones. Es muy difícil. Se forman entonces lo que se llaman los trastornos relacionales, que son muy comunes en la pareja. Es cierto, es cierto. Y cosas como esas, mi gente, tenemos que tener mucho cuidado, porque las palabras que nosotros estamos manejando pueden causar en un futuro un problema que puede definir entre la salud mental de la persona o un problema mental de la persona. Sí, eso es verdad. Puede afectar muchísimo. En la experiencia terapéutica ya de unos años, yo llevo 6 años con EMDR y 13 con la terapia familiar sistémica, hemos encontrado cómo una creencia limitante, una creencia negativa como no sirvo para nada, no soy capaz, solo me pasan cosas malas, no soy querible, no puedo hacer nada bien, todo me sale mal, etcétera. Bloquean completamente a la persona, la inhabilitan y la trazan. Una de las cosas que sabemos es que donde se origina un trauma inicialmente, la persona en esa área no crece. Total. Entonces, si tenemos una persona que tiene muchos traumas por muchas razones, violaciones, abandono, humillación, divorcio temprano de los padres, pérdidas, accidentes, etcétera, lo que vamos a tener es una persona que por la cantidad de traumas que tiene, pues no va a crecer porque va a movilizar todos sus recursos solo para sobrevivir.
Y cuando uno moviliza los recursos para tratar de sobrevivir, pues no puede crecer porque no puede estudiar, no puede avanzar, simplemente sobrevive, se sostiene. Es como una matica, o sea, si tú pones una matica y la siembras, si tiene demasiada agua, se va a morir, se va a ahogar. Así es como funciona nuestro cerebro. Es algo que necesitamos un ambiente bueno. Los problemas los vamos a tener todos en la vida. Nosotros vamos a tener que pasar dificultades en la vida, pero el punto es que dejamos de ser resilientes, dejamos de tener esas herramientas y nos quedamos, como dice el doctor Alfonso, estancados, sin salida. Y ahí es donde viene EMDR y empieza a ser esa ayuda, esa herramienta que existe para trabajar en todo esto. Por ejemplo, trabajos con PTSD, estrés postraumático. Eso es increíble, se puede trabajar. Se dice que el estrés postraumático no tiene cura y no es cierto. Yo he visto casos en los cuales con terapia MDR ellos han podido ser resilientes y han salido de esos huecos emocionales, de esas lagunas emocionales. De hecho, Stephanie, la terapia EMDR tiene la mayor cantidad de estudios controlados, ¿cierto? En estrés postraumático. Increíble. En 1987, cuando la doctora Francine Shapiro por accidente descubre que al mover los ojos de un lado a otro comenzaba a tener tranquilidad mental, y este es el comienzo de este proceso lindo que hoy es un modelo terapéutico. A los 2 años rápido comienzan a darse estos estudios en estrés postraumático, y el estrés postraumático es de lo que se puede trabajar y arroja unos resultados súper poderosos. Se ven bien, se trabaja, por ejemplo, he trabajado con los pilotos ferroviarios, los conductores, porque esta gente está viendo accidentes todos los días de personas que se les tiran al tren, se botan a los rieles, y ellos no pueden parar, entonces queda una sensación de impotencia, de culpa, no pueden dormir, tienen flashbacks, todo esto. Y la terapia MDR rapidito organiza toda esa memoria, la integra nuevamente, la procesa y la persona pone ese evento en el pasado, que es donde tiene que estar. Porque cuando tenemos el pasado en el presente es cuando tenemos trauma. Entonces es una muy buena terapia. Yo la recomiendo, obviamente con terapeutas entrenados, certificados, que puedan hacer bien el proceso, porque es un protocolo que hay que saberlo manejar y tiene una cantidad de variables. Y cada paciente o cada consultante es único, definitivamente. Sí, es un mundo completo. La terapia trabaja, el final es el mismo, pero la terapia en sí, mientras se está dando, se desarrolla diferente, dependiendo de la necesidad del paciente. Y aunque hay muchos libros, y estaba mirando en aplicaciones, hay muchas aplicaciones que te da la opción de hacerte autoterapia MDR, yo les recomiendo que no lo hagan porque hay momentos en que la terapia necesita esa ayuda de un experto, y si no está ahí, en vez de mejorar, puede empeorar las cosas. Eso es verdad. En muchas ocasiones, cuando se tocan las memorias traumáticas que de pronto parecen que no hicieran tanto daño, fueran muy sencillas, detrás de eso se descubre una cantidad de patologías tenaces. Entonces, si una persona se hace terapia EMDR, por ejemplo, se utiliza mucho el abrazo a la mariposa y se puede hacer, pero si la persona se disocia o se disparan otras memorias y no tiene quien lo contenga con conocimiento, puede ser muy riesgoso, así que no lo recomendamos de ninguna manera. Es muy difícil para la persona, queda con más dolor que con sanidad. Se puede retraumatizar. Completamente, puede ser hasta peor el trauma. Sí, es riesgoso, bastante riesgoso. Por eso la invitación es a consultar, ¿no? Claro. Y hay gente, en el área de Tampa, no hay tantas personas que lo hagan en español. Solamente conozco 3 personas que en el área hispana, y me incluyo yo, en el área hispana están proveyendo este servicio EMDR en el área de Tampa. En el área de Colombia, porque el doctor Alfonso, él se encuentra en el área de Armenia, en Colombia. Cuéntanos, ¿cómo es ahí? Bueno, en Armenia yo no he oído de otros terapeutas. Parece que hubo y se mudaron a otra parte. Es posible que los haya, pero pues yo pertenezco a la Asociación de Trauma Colombia y no veo nombres de allí de Armenia.
De hecho, la terapia que yo hago semanalmente casi toda incluye EMDR porque finalmente, ¿quién no tiene traumas? Totalmente. Y a veces para practicar otro tipo de terapia, como por ejemplo la terapia familiar, necesitamos sanar primero a los componentes de ese sistema familiar. Porque cuando hay estos traumas, pues para hacer los ejercicios de la terapia familiar sistémica, las personas se sienten disminuidas, con una voluntad de pronto quebrantada. Digamos que no son capaces de hacerlo porque el trauma pesa mucho. Es como si uno tiene un maletín atrás, Sí. ¿cierto? Lleno de piedras. Yo siempre le digo a los pacientes, cada vez que nosotros trabajamos un blanco, una diana, y lo llevamos a feliz término, que es cuando las mediciones nos dan, por ejemplo, la medición de perturbación nos da 1 o 0. Claro, porque tenemos que ver cuánto hemos avanzado. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo terapia MDR, tenemos que medir. Es correcto. Hay que medir arrancando. El protocolo nos va llevando, ¿no es cierto? Y cada vez que se elimina un blanco de esto, la persona se siente más libre, más tranquila, más empoderada, con mejor autoestima e incluso puede socializar mucho mejor. Los reportes que escuchamos son tenaces. Geniales. Por ejemplo, para trabajar fobia, espectacular. Yo tengo el caso de una persona profesional en el área de la salud, omito obviamente su nombre y lugar, y esta persona estuvo 45 minutos en un jacuzzi sola y el jacuzzi se le cerró. Entonces pues el vapor, todo esto que se da allí, la temperatura, miedo, y ella pobrecita. golpeaba desde adentro y definitivamente no había quien le escuchara. Dios. Entonces ella tuvo un encuentro con la muerte, porque el cerebro lo entiende así y así lo codifica. Un encuentro con la muerte, aquí me voy a morir. Entonces se crea una creencia limitante. Voy a morir, no soy capaz. Y un sentimiento de impotencia terrible. Ella es una persona que por su trabajo tiene que viajar mucho en avión. Cuando sale de allí, no puede volver a montar en avión. No, porque está encerrada. Exactamente, está encerrada. Entonces, alguien le recomienda la terapia, busca la terapia, trabajamos como unas 3 o 4 sesiones y después me envió un video desde un avión. Oh, wow. Dice, mire doctor, mira desde dónde yo te estoy enviando el video. Estoy en el avión, qué rico, puedo volar otra vez, y hasta donde se sigue volando. Se le acabó el problema. Es que es increíble. Mira, nosotros, personalmente, mi esposo le tenía miedo a viajar también en avión. Y en uno de los entrenamientos en los que estuvimos trabajando de MDR, se trabajó específicamente ese miedo a viajar. Yo me acuerdo que ese mismo año, en un viaje anterior, hubo mucha turbulencia y en el aterrizar se movió demasiado, tanto que él se agarró de la silla de al frente con una fuerza que casi la persona que estaba sentada al frente sale volando por el susto que le dio. Yo solo me podía reír, qué mala soy, yo sé. Pero cuando él decide trabajar eso, uno siempre está a la expectativa, ¿no? Sí. ¿Será que sí funciona? Y uno lo está, o sea, es que es cómico porque uno lo está estudiando para hacerlo, pero en cierto grado uno como que tiene esa expectativa. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí funciona conmigo? Y yo me acuerdo que después de que él hizo esa terapia, al otro día teníamos que regresar, porque esa terapia la habíamos tomado, ese entrenamiento lo habíamos tomado en Puerto Rico, y teníamos que regresar otra vez al área de la Florida. Y yo lo miraba a él como que, ¿será que va a algún momento a asustarse? Y él estaba más tranquilo que yo. No se vale, como el que va a estar más tranquilo que yo. Entonces definitivamente pude ver en ese momento que la terapia de MD, con una sola terapia, ¿Una sola sesión? una sola sesión, sola, lo que avanzó. Ahora él es el tranquilo, el relajado, el ya tú no lo ves ansioso agarrando la silla al frente, mandando a la viejita al frente a golpear la otra silla, no. Ya lo ves súper relajado, súper tranquilo. Sí. Más bien es el que calma a las niñas cuando les da miedo. Sí, eso pasa porque definitivamente algún miedo que le quedó y posiblemente alguna situación temprana, porque el miedo se extiende a muchas áreas, ¿cierto? Pues cuando uno se siente inestable, porque uno en un avión allá encerrado y tan alto, uno no sabe qué puede pasar, aunque es un transporte muy seguro. Pero cuando se reprocesa esa información, definitivamente uno viene a la normalidad, a la cordura,
funciona perfecto. Totalmente. Obvio que si hay turbulencias va a haber siempre No, un total. poquito, porque ese es un miedo de sobrevivencia que todos lo necesitamos. Pero la terapia es espectacular. Sí, Muy la buena. cuestión es que ya no lo hace como no querer viajar, no porque tengo que viajar, mejor vámonos en carro. Ya no tiene ese miedo, esa incomodidad. Ya él está tranquilo, más bien me dice vámonos en avión o vamos a hacer esto en avión, porque él ya se siente mucho más tranquilo en esa área. Y te digo, en serio, para mí como terapeuta de MDR es una experiencia hermosa ver cómo los pacientes entran y cómo salen. Es una cosa increíble y cada vez es algo mejor. Pero más me pareció más fuerte, más increíble ver la reacción de la terapia MDR en la vida de mi esposo. En una cosa que lo había afectado por muchos años, que a veces uno lo toma irrelevante, que no es tan importante, pero que cuando tú ves esa mejoría, se convence uno, total. definitivamente uno se convence. Total. Y me llama mucho la atención cuando uno se entrena y después lee muchos documentos sobre la terapia EMDR, cómo es una terapia que va de abajo hacia arriba, es una terapia ascendente, porque la mayoría de terapias parlantes son descendentes, pero se quedan mucho en lo cognitivo, correcto, en la razón. Algunas bajan a las emociones, pero el cuerpo definitivamente es el que expresa el inconsciente. Todo eso que tenemos guardado, que no sabemos expresar, que ni siquiera sabemos que lo tenemos, se expresa en el cuerpo. Entonces, es una terapia de tercera generación. sí. Está revolucionando la psicoterapia en el mundo. Hay psiquiatras, psicólogos, terapeutas de familia. En Colombia solamente psiquiatras y psicólogos, sí, pero aquí es más abierto a otros profesionales, obviamente con los debidos entrenamientos, lógicamente, y las certificaciones. Pero ha revolucionado definitivamente la terapia. No quiere decir que sustituya a otras, pero no, se pueden integrar y ayuda muchísimo. Pienso que si podemos integrar la terapia sistémica con la terapia MDR, vamos a crear una bomba de sanidad emocional. Por supuesto, eso es lo que yo hago. Yo integro más esas dos. Obviamente hay algunos ejercicios de la terapia cognitivo-conductual, como para manejar, por ejemplo, pensamientos negativos, disruptivos, de esos que se vuelven bucles en uno y no lo dejan estar tranquilo. Pero realmente integrar esos dos modelos terapéuticos sana a la persona y sana el sistema familiar. Totalmente. Es maravilloso. Así que mi gente hermosa, espero que hayan disfrutado tanto este tema como lo disfruté yo. Y yo también, porque me encanta hablar del tema, a veces me vuelvo pasado, como cansón, pero es lo que nos apasiona, ¿no? Total, de verdad que esto es un antes y un después. Y yo los invito a que se den la oportunidad, tomen esto que se les está dando hoy y se permitan sanar. A veces uno piensa que lo tiene todo figurado y realmente le hace falta un par de cositas. Así que muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros y esperamos verte en la próxima reunión. Con mucho gusto, hablaremos del tema un poquito más. Gracias por invitarme. Bienvenidos y gracias por estar conectados. Disfruten esto. Hasta luego. Hasta luego.